el libro de Jueces, es lo que quiere decir el libro de Jueces. Si recordamos, la Biblia tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y si de repente me ven mirando así mucho, es que estoy mirando a ver si la señal está bien. Pero la Biblia tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Recuerda que lo que divide la Biblia o lo que divide este antes y este después es el nacimiento y la vida de Jesús, de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, antes de Jesús, pues le llamamos el Antiguo Testamento, que también se le llama el Antiguo Pacto, porque la sangre de Cristo crea un nuevo pacto, como habla en la palabra. Entonces, los libros de Jueces, el libro de Jueces es un tiempo en donde, déjenme ver si lo ven ahí, es un tiempo en donde Israel no era parte de una monarquía. O sea, Israel no tenía reyes, hombres que eran reyes, o eran líderes de grupos, o líderes, ese tipo de cosas así, pero ellos no tenían entonces reyes, lo que eran reyes. A ver, parece que se fue la señal ahí otra vez. Entonces ellos no tenían eso, lo que eran líderes, reyes y eso. Pero había un grupo de hombres, un grupo escogido por Dios, que se convirtieron entonces en lo que eran escogidos para cierta ocasión, escogidos para poder tomar decisiones militares o decisiones de tiempo que funcionaron como tal vez algún tipo de gobernador, pero el pueblo en este tiempo no tenía reyes. El pueblo no tenía un rey, por ejemplo, como lo fue el rey David, el rey Saúl, el rey Salomón, y entonces era dirigido por esto. Entonces acá creo que si pongo la pantalla esta se desconecta bastante, deja ver. Sí, creo que se desconecta bastante. Pero bueno, ¿qué es el libro de Jueces? El libro de Jueces cuenta la historia de Israel en un periodo donde no existiría rey o monarquía. Dios era el rey de los judíos y los jueces fueron personas escogidas por Dios para un propósito específico por un tiempo determinado. O sea, imaginémonos a los Estados Unidos, por ejemplo. Los Estados Unidos tienen 50 estados, ¿verdad? 50 secciones y hay un presidente. Imagínese que los Estados Unidos tal vez fuera liderado o no tuviera líder principal, pero tuviera estos líderes de secciones, líderes de estados, líderes de que tal vez trabajaban juntos o algo, pero no había un rey establecido. Y el libro de Jueces habla acerca de esto. Este periodo de jueces duró entre 300 años y 450 años. Terminó en el tiempo aproximadamente donde estaba Samuel. Si miramos en la Biblia, el primer y segundo libro de Samuel, Samuel unge al primer rey. O sea que Samuel, el profeta Samuel, era o fue lo que podemos llamar el último juez de Israel. Porque después de él entonces viene un monarca, viene un rey. Y esto lo podemos ver todo en el libro de Jueces. Imagínense que estamos nosotros un pueblo acá. Y de repente el pueblo le dice a Dios, nos cansamos ya de tener jueces y nos cansamos de tener estos líderes. Ahora queremos tener un rey. Pues el pueblo le dice eso está a Samuel, y Samuel, el profeta Samuel, tenía contacto directo con Dios. Recuerda que en ese tiempo el Espíritu Santo no vivía en nosotros hombres todavía. Esto sucede después que Cristo viene. Pero el profeta era un hombre ungido, era una persona ungida, y esta persona tenía ese contacto con el Señor, y el Señor le hablaba al profeta audiblemente. Y el profeta entonces se encargaba de hablar lo que era bendiciones, ¿cómo están? Los veo conectados ahí, qué bueno. El profeta entonces se encargaba de darle el mensaje que recibió de Dios al pueblo. Y Samuel se convierte en el último juez porque el pueblo israelita eran rebeldes, como ya conocemos. Era un pueblo rebelde, era un pueblo que le gustaba los problemas, básicamente, ¿cómo no? Y luego que ellos ven que los otros pueblos, todas las naciones alrededor de ellos, tienen reyes, tienen todo esto, le dice el profeta Samuel, nos cansamos de no tener rey. Queremos ahora ser como los otros países, como las otras naciones, y queremos tener un rey. Y Samuel va donde Dios y le dice a Dios, mira que el pueblo, lo lamento. Y Dios le dice, no te preocupes, tú no te preocupes, no te han rechazado a ti, le dice Samuel. Dios le dice a Samuel, me rechazaron a mí, así que vamos a buscar un rey. No hay. Entonces hay un verso clave, si tienen su Biblia, lo buscan.
Si no, lo escriben y lo pueden buscar luego ahí. Recuerda, estamos en el libro de Jueces. Vamos a hablar de lo que son los jueces. Y no voy a entrar completamente en el libro, pero les voy a dar un poco de sinopsis de lo que es el libro y por qué es importante. Entonces, unos versos claves se encuentran en Jueces, capítulo 2, versos 16 y 17. Y dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Está hablando del pueblo israelita, a los cuales ellos adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, ellos no obedecieron. Y así era como vivía el pueblo. Entonces, jueces mencionados. La Biblia menciona aproximadamente 12 jueces. O sea, recuerda que te estoy diciendo que los jueces fueron personas escogidas por el Señor para liderar el pueblo de manera como tribu por un tiempo específico. No era un rey, no era un gobernador, era como un jefe de tribu, más o menos. Muchos de ellos eran jefes militares de ejército y la Biblia los menciona. Ahora, es importante recordar que el libro de Jueces es un libro que habla de bastante violencia. Hay mucha sangre envuelta en el libro de Jueces porque recuerda, el pueblo, como te escribí, eso es, el pueblo se había apartado de Dios. Y si estaba bien por un tiempo, a la que ese juez fallecía o moría, el pueblo seguía entonces y se apartaba de Dios. Y mataban gente, se unían una gente con otra, asesinaban niños, de todo. Este libro es bastante que tenemos de estar cerca de Dios, porque la Biblia habla de algunas cosas. Por ejemplo, la Biblia habla de la poligamía, ¿verdad? La Biblia habla de que hubieron hombres que tuvieron muchas mujeres, pero la Biblia no menciona en ningún lugar que Dios estaba bien con esto. O sea, la Biblia no dice, y mandé a aquel a casarse con esta y a casarse con esta otra y a tener... No, el hombre lo hizo así, el hombre lo escogió así y así hizo su vida, pero no quiere decir que Dios o estaba de acuerdo o Dios lo envió a hacerlo. Y estas personas en Israel tomaron decisiones, mataron gente, robaron tierra y muchas veces Dios no los envió a esto, porque cuando la Biblia menciona que Dios envió al pueblo a hacer algo, está claro en la Biblia. Por ejemplo, en el primer y segundo libro de Samuel, que viene después de Jueces, Dios le da mandamiento específico a Saúl, el rey Saúl y al rey David, de tomar ciertas ciudades, tomar ciertos ejércitos. Y esto es muy claro, de esto no hay duda. El libro de Jueces, ubicado entre los libros de Josué y Ruth, un poco antes de Samuel, en el Antiguo Testamento presenta un periodo fascinante, pero problemático en la historia de Israel. Este era y abarcaba aproximadamente 300 a 400 años y se caracterizó por el patrón cíclico de la fidelidad, de apostasía, de opresión, de arrepentimiento y liberación de Israel. Los jueces que sirven como figuras centrales en esta narrativa del libro de Jueces no eran jueces en el sentido moderno de un tribunal. O sea, estos jueces no eran jueces como por ejemplo lo pensamos tal vez hoy, que se sentaban con su túnica y su cosa a decidir entre el bien. No eran ese tipo de juez. Se le dice juez, pero eran más como líderes militares. Yo creo que una descripción así le podemos llamar líderes militares en su mayoría. Y eran designados divinamente y liberaron a Israel de sus enemigos y proporcionaron orientación durante tiempos de crisis. O sea, estamos hablando de los jueces cuando no habían reyes en la tierra de Israel. Cuando no habían reyes, habían jueces, ¿ok? Y les voy a mencionar los jueces mencionados en el libro. El primer juez se llama Otoniel. ¿Han escuchado a Otoniel? Otoniel. En inglés, los judíos todavía usan mucho este nombre para su hijo y le dicen Aro, O-T-T-O, Aro. Otoniel. Otoniel fue el primer juez mencionado en el libro y Otoniel era de la tribu de Judá y si se las hace conocido es porque de la tribu de Judá viene la descendencia que eventualmente nos trae a Jesús, la casa de David, ¿verdad? Entonces Otoniel fue el primer libro, fue a Israel de la opresión de
Él fue una persona que Dios llamó, ¿verdad? Dios llamó a este hombre Otoniel y su historia se encuentra en Jueces 3 para un tiempo específico, para una situación específica y estuvo como juez a 40 años. Y un dato interesante acerca de Otoniel es que Otoniel estaba, y si recuerdan, Caleb era contemporáneo con Josué y ellos fueron los únicos dos que entraron a la tierra prometida luego que Josué muere y luego que Moisés muere y esa descendencia de Moisés muere. Y Caleb estaba como algún tipo de líder y Caleb dice, el que pueda ganarse a Cusán Risataim, el rey, yo lo voy a entregar a mi hija, la mano de mi hija, dijo Caleb. Y Otoniel lo hizo y Otoniel se casó con la hija de Caleb. Pero el dato interesante también es que él dice la Biblia que era hermano de Caleb, hermano menor de Caleb. O sea que esa era su sobrina. Pero así son las cosas en estos tiempos bíblicos. Saludos y bendiciones a los que se conectan. Estamos aquí en el libro de Jueces. Entonces, Otoniel se convierte en lo que fue el primer rey, el primer juez y hace su trabajo, hace su cosa militar y su periodo es de 40 años. Y entonces la Biblia habla de que 40 años tuvo la tierra paz. Déjenme buscar. Si buscan en su palabra, en la Biblia, deja buscarla aquí rapidito, Jueces. Mira lo que dice Jueces 3:7. Jueces 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales. Baales son dioses, otros dioses. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim. Cusán Risataim era el rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a ellos 8 años. O sea que estuvieron en esclavitud aproximadamente 8 años, dice la Biblia, pero en esclavitud hasta que llegó el juez Otoniel y los ayudó. Y volvieron, ¿dónde está? Acá. Y clamaron. Ok. Entonces, ese es el primer. Ok. Ese es el primer juez. Ahora. Luego de que fallece Otoniel, y la tierra, dice la palabra, que la tierra vuelve, o los israelitas vuelven a lo mismo. Porque que cuando tenemos tal vez a un mentor o a alguien que nos ayude, estamos ahí, pero nos sucede que si nosotros mismos no tenemos la convicción y ese deseo y esa hambre de buscar del Señor, cuando nos separamos de repente de ese mentor o de esa ayuda, como que volvemos a lo mismo. ¿Conocen a alguien que ha pasado por eso, les ha pasado eso? Eso es porque nosotros tenemos que tener nuestra propia convicción con el Señor. Hace falta ayuda, hace falta mentores, hace falta gente que nos ayude y todo. Pero a la larga, al final del día, nuestra fortaleza tiene que estar sólida en nosotros. No podemos depender de esa fe de otra persona, porque cuando esa otra persona se remueve, pues entonces sufrimos. Y si no estamos fuertes, podemos tener esos ataques siempre están, pero podemos tener esas situaciones. Y lamentablemente al pueblo de Israel le pasó esto cada vez que fallecía el juez, sucedía esto también. Luego de Otoniel, recuérdalo, Otoniel en inglés, Otto, O-T-T-O. Luego de Otoniel viene Ahud, O-D, Ahud. Y esto se encuentra, vamos a ver, en Jueces 3 también está por ahí, 12, a ver, sí. Si lo quieren buscar luego, está en Jueces 3, comienza en el verso 12. Y aquí le tengo una pequeña descripción. Ahud sigue a Otoniel y es mejor conocido por su audaz asesinato de Eglón. ¿Okay? El rey moabita. Ahud, un hombre zurdo, la Biblia se encarga de aclarar que él era un hombre izquierdo de la tribu de Benjamín y fabricó una espada de doble filo y la ocultó en el muslo derecho. Luego usó esta arma para matar a Eglón, lo que llevó a la liberación de Israel, el moabita, del moabita. Sucedió que, bien interesante, Ahud era un hombre, un benjamita, y él va a hablar con el rey moabita para decirle, tengo un mensaje de Dios para usted.
Según la palabra dice, este hombre era un hombre grueso, grande, el rey moabita. Y Ahod, el juez, entonces fabricó una navaja, un cuchillo de doble filo, y cuando se acerca al rey, se lo oprime, se lo exprime, se lo espeta por acá y lo asesina. Pero parece que como era un hombre grueso, cuando cayó y Ahod se fue, su gente no se dio cuenta. Y él estaba sentado así, la gente pensaba que él todavía estaba ocupado o estaba todavía, porque lo veían a la distancia. Porque imagínate en un cuarto y que el rey te diga, déjame solo con este mensajero porque voy a escuchar lo que tiene para decirme. Y la gente se va. Y el mensajero viene y te espeta la navaja. Ay, disculpen. Y el mensajero viene y te espeta la navaja, le espeta la navaja al rey, pero el rey muere, es grueso y se queda ahí. Y la gente lo ve por la ventana y creen que está durmiendo o está haciendo una necesidad. Y mientras tanto, este hombre Ahod se va, coge su ejército y empieza a matar a la gente que Dios le dice. Eso fue lo que hizo este hombre. Esto se encuentra en Jueces 3:12. Entonces, cuando voy en el 20, si luego quieren buscar, en Jueces 3:20 dice, y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Ahod su mano izquierda, era zurdo, y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura. Por eso es que dice que es un hombre grueso. Y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió al corredor y ahí fue cuando se fue huyendo. Esto fue otro juez. El 30 dice, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Entonces que después que Ahod hace lo que hace, que los liberta de los moabitas, la tierra descansa, o sea, los israelitas descansaron 80 años. Mira, ya descansaron 40 años con Otoniel, ahora descansan 80 años después de Ahod. Entonces, la tierra descansa, la gente descansa. Cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, descansamos en Él también. Luego de él viene Samgar. ¿Okay? Y Samgar acá, a ver, acá lo encontramos también al final de Jueces. No se dice mucho de Samgar, pero es un juez. Samgar se menciona brevemente en Jueces 3:31. Se le conoce por matar a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Aguijada de bueyes es lo que unía a los bueyes para labrar la tierra. Como, yo no sé si se le dice yunta, si alguien me puede decir, tal vez yunta, si lo escriben por ahí, pero es lo que unía a los bueyes. Eso es lo que quiere decir ahí. Aunque su historia es corta, las acciones de Samgar contribuyeron a la liberación de Israel de sus enemigos. O sea que solamente hay un verso que habla de Samgar y es Jueces 3:31. Y dice, después de él, o sea, después de Ahod, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Okay. Entonces ya vamos por 3 jueces ahí. Luego viene, déjame ver acá, luego viene Débora. ¿Han escuchado de Débora? Yo creo que todos hemos escuchado el nombre, por lo menos, pero tal vez hemos escuchado la historia. La historia de Débora comienza en Jueces 4. Y también está la historia de Barak, que era el general a quien ella acude. Entonces, déjame leerla acá. Débora se destaca como la única mujer jueza femenina, o sea, juez femenina. Era una profetisa y una líder sabia que celebraba juicios bajo la palmera de Débora. La palmera de Débora, la Biblia habla que era como un árbol. Y ella en su área, ella tenía un árbol y celebraba tiempo de adoración. Su historia está entrelazada con la de Barak, a quien instruyó para liderar un ejército contra el comandante cananeo Sísara. La fe y el liderazgo de Débora, combinados con la importancia militar de Barak, llevaron a una victoria decisiva para Israel. Esto se encuentra en Jueces 4 y 5. El cántico de Débora, registrado en Jueces 5, es como una poesía que ella hace. Es una de las piezas más antiguas de poesía hebrea y celebra
ese triunfo. Si miramos la importancia de Débora, ella era, pues obviamente era una mujer, y ella manda a llamar a Barak y le dice, hey, recibiste una palabra de Dios, ¿verdad? Y Barak le dice, sí, la recibí, pero no voy si tú no vas conmigo. Vamos a ver, ¿dónde está aquí? Entonces, y levantándose Barak, vamos a aquel tiempo, 4. Jueces 4:4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, o sea, esposa de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera. El 6, Jueces 6 dice, y ella, Débora, envió a llamar a Barak, hijo de Abinadab, de Cedes de Neftalí. Neftalí es la tribu. Hay muchas veces que te va a mencionar el nombre Neftalí, Dan, Efraín, Manasés, José. Estos son tribus, o sea, secciones o estados o grupos, ¿ok? Estos no son otros gente, estos fueron personas en tiempo atrás, pero en este momento son tribus, las tribus o los estados, si le quiere llamar así, las secciones. El 6. Y le dijo, cuando llamó a Barak, le dijo, no, como pregunta, ¿no te ha mandado Jehová Dios a favor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército, con sus carros y su ejército, y te lo entregaré en tus manos. O sea, ella le está preguntando a Barak, recuerda, ella es una jueza, ella le está preguntando a Barak, oye, Dios no te está hablando y Dios no te está diciendo, ya entonces el Señor le había hablado a ella, ¿verdad? Porque para ella no se estaba haciendo esto. Entonces dice, oye, ¿no es cierto que Dios te ha hablado algo a ti? El 8, Jueces 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no voy a ir. El 9, ella dice, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue a Barak a Cedes. Entonces entraron en lo que fue la guerra, entraron en lo que fue este tipo de lucha, y ganan la batalla, y en el capítulo 5 hace lo que es la canción o la profecía, no, la poesía hebrea, en donde se entiende que es una de las... Déjame sacar esto de aquí. Ok, ahí. En donde se entiende que es una de las poesías más antiguas hebrea que se encuentra. Aquel día, por ejemplo, en el verso 3, Jueces 3, Jueces 5:3 dice, oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. De Seir, oh Jehová, cuando te marchaste en los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron. Es una canción, una poesía que Débora escribió al ganar la batalla. Continúa en todo el capítulo 5. Luego, después de ahí, viene otro juez. Vamos a ver. Sí, la recepción está un poquito mala, me disculpan, es que se pone mala de repente. No sé qué más podamos hacer, pero bueno, aquí estamos. Gracias por dejarme saber, a ver si puedo hacer algo más por ahí. Bueno, después de Débora y Barak, Barak no fue un juez, Barak fue el jefe del ejército. Después de ellos viene Gedeón. Y Gedeón posiblemente tal vez no es el juez más famoso, pero uno de los más famosos. Yo creo que habían 3 bastante famosos, que fueron 2 de ellos Débora y otro Gedeón. Gedeón, se encuentra la historia que comienza en Jueces 6, 7 y 8. Y Gedeón, también conocido como Jerobaal, es uno de los jueces más conocidos. Su historia se detalla en Jueces 6, de 6 a 8. Y Gedeón inicialmente dudaba de su capacidad para liderar a Israel contra los madianitas. Él dudaba, como nos sucede a veces a nosotros, que dudamos, ¿no? Sin embargo, después de recibir señales de Dios, incluido el famoso test Bellón, Gedeón reunió un ejército. O sea, luego lo pueden ver, pero Gedeón le pidió pruebas a Dios. Gedeón le dijo, mira, Señor, no es que yo quiera dudar o no es que yo quiera tener situaciones, pero necesito que me pruebes, necesito que me des una señal. Él lo hizo así. Dios le instruyó reducir a Dios con ayuda divina. El pequeño ejército de Gedeón derrotó a los madianitas y su liderazgo trajo 40 años de paz. La historia de Gedeón la encuentran en Jueces 6,
7 y 8. Y es muy interesante. Me parece interesante porque de la manera que terminó Gedeón, pues es un poco triste también. Recuerda que les hablé de que el libro de Jueces es bastante violento, tiene muchas cosas que son fuertes ahí, pero es la realidad, es la historia. Y Gedeón, el Señor lo manda a unir a un grupo de soldados, le voy a parafrasear ahí, pero entonces él llega con 32,000 soldados. Y esos 32,000 soldados, Dios le dice, es mucho soldado. Esta gente necesito los fieles. Dile que los que sean valientes, los que quieran trabajar y hacer todo esto, que se queden, y los que no, que se vayan a su casa, que no va a haber problema. Y se le fueron a la casa y se quedó con 22,000, se le fueron 10,000. Entonces luego el Señor sigue haciendo eso y en algún momento hay unos soldados y le dicen, envíalos a un lugar a tomar agua. Esto está aquí en la Biblia. Dice, envíalos a tomar agua y yo te voy a mostrar quiénes se quedan y quiénes se van. Y el Señor le dice a Gedeón, le dice, los que están tomando agua con su mano, sí, los que están tomando agua con su mano, esos se van a quedar. Y los que se arrodillaron a tomar agua, esos se van. Y así sucedió. Y los que se quedaron fueron 300. Y con esos 300, él hizo lo que tenía que hacer. Básicamente, lo que hace es, le da antorchas a los 300 y le da trompetas. Y ellos empiezan a hacer diferentes ruidos, diferentes sonidos, diferentes cosas. Cuando él les da la señal. Y el enemigo se empiezan a matar entre sí. Ellos se empiezan a matar, se confunden y se empiezan a matar entre sí y se mataron miles de soldados de esa manera. Luego de ahí, les mencioné que es un poquito triste porque luego de ahí, Gedeón hace, el pueblo básicamente está tan contento con Gedeón y le dice, queremos que tú seas nuestro rey. El pueblo, Dios no dijo nada de eso. El pueblo dice, queremos que tú seas nuestro rey y queremos que tú te quedes con nosotros. Y Gedeón le dice, no es mi llamado, no es lo que yo quiero hacer, no soy rey, es esto, pero si pueden, denme anillos de oro, denme un poco de oro y voy a hacer un efod. Un efod era como, si lo buscan, efod, F-O-D, era como algo que se ponían, como una placa que se ponían así en el centro colgando. Y esto simbolizaba diferentes cosas. Por ejemplo, tenía 12 piedras diferentes simbolizando las 12 tribus, era de oro. Y esto era como una prenda que colgaba en el pecho así. Resulta que Gedeón llevó eso a su tierra y todo, y la gente empezó a adorar ese efod de oro. Imagínate tú. Entonces tuvo muchos problemas, muchas situaciones. La Biblia habla de Abimelec y Abimelec es el hijo de Gedeón, pero lo que pasa es que Abimelec tal vez no se puede considerar como un juez porque Abimelec no fue escogido por Dios. Abimelec como que se autoproclamó un juez, pero no fue porque Dios lo escogió. Entonces no sé si le podemos llamar un juez, pero la historia de Abimelec también está ahí. Reinado de Abimelec comienza en Jueces 9 y continúa ahí. Entonces el próximo juez después de Gedeón se llama Tolá y Jair. Hay poca información, no hay mucha información de esto, pero se mencionan Jueces 10, 5, y Tolá, de la tribu de Isaacar, juzgó a Israel durante 23 años, o sea que fue juez durante 23 años, y Jair, de Galaad, juzgó a Israel durante 22 años. Aunque la historia de ellos no tiene mucha información o cosas dramáticas de algunos otros jueces, su liderazgo contribuyó a periodos de estabilidad. O sea que ellos fueron jueces y promovieron estabilidad y tuvieron estabilidad. Eso es una de las cosas, eso es uno de los indicativos que podemos saber que Dios estuvo con ellos o que fueron llamados por Dios porque tuvieron estabilidad, o sea, tuvieron paz. Y esto lo vemos en el 10, en el del 1 al 5. Les voy a leer un poco aquí. Dice, después de Abimelec se levantó para librar a Israel Tolá, hijo de Fuá, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaría en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, otro juez, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos. Mira qué interesante, tuvo 30 hijos.
que cabalgaban sobre 30 asnos y 30 ciudades. Tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. ¿Ok? Estos fueron otros de los jueces. Luego de este juez viene el juez que se llama Jefte. Y este juez, el nombre de mi hermano es Jefti. Jefti, pues este se llama Jefte. En vez de la I al final, la E. Y Jefte es una figura compleja y trágica, bastante trágica. Su historia se encuentra en Jueces 11 y 12. Jefte, hijo de una prostituta, fue inicialmente rechazado por su familia, pero luego llamado a liderar a Israel contra los amonitas. Hizo un voto muy imprudente de sacrificar a lo primero que saliera de su casa a recibirlo cuando él regresara victorioso de la guerra o de la batalla. Trágicamente o lamentablemente, la primera persona, porque lo que pasa es que Jefte, ahí lo voy a leer un poquito ahora, pero Jefte se fue a la guerra y le dice al Señor, por ejemplo, le dice, hey, Señor, ayúdame y bendíceme, y lo primero que salga a recibirme, porque tal vez él pensaba que iba a ser un animal, un buey, un asno, un caballo, una cabra. Él dice, lo primero que salga, yo te lo voy a sacrificar y te lo voy a entregar. Lamentablemente, lo primero que vino a saludarlo, a recibirlo, fue su hija. Porque él hizo una promesa imprudente. Él hizo una promesa que no tenía que hacer delante de Dios. Y nos sucede que nosotros a veces por obtener ciertas cosas que queremos, que pensamos que nos conviene, le prometemos al Señor diferentes cosas. Porque, por ejemplo, Ana, la mamá del profeta Samuel, no podía tener hijos. Pero ella le oró al Señor y le habló al Señor y le dijo, Señor, Dios, Jehová, el hijo que tú me des, que sea que tú me des, tú me lo vas a dar, pero yo te lo voy a dar a ti, para que trabaje para ti. Y salió Samuel. Pero Jefte, la promesa que hizo, con la intención que la hizo, no fue de la mejor manera. Fue egoísta, fue una promesa egoísta lo que hizo. Entonces él le dice a Dios, y está aquí escrito, le dice, yo te voy a dar, si tú me permites ser victorioso, yo te voy a dar esto. Y salió su hija, y él sacrificó a su hija. Tuvo que sacrificar a su hija. También esto habla de la mentalidad religiosa que tenía este pueblo en este tiempo. Era una mentalidad en donde era más religión, era más dioses y no era relación. Eso sucede mucho. No puedo entrar mucho en detalle, obviamente ya tengo que terminar pronto. A pesar de esta tragedia personal, el liderazgo de Jefte trajo liberación a Israel. Jefte, no Jefti, Jefte, podemos ver la historia de él en Jueces 10 y en el 11, en el 12 se reunieron. Quiero ver si les hablo aquí de... No puedo entrar ahí. Ok. Pues ese es Jefte. Luego vienen unos 3 jueces que no hay mucha historia de ellos luego de Jefte, y se llaman Ibzán, Elón y Abdón. Se mencionan en Jueces 12, versos 8 y 15. Ibzán de Belén juzgó a Israel durante 7 años. Elón, como el señor Elon Musk, que está trabajando ahora con el gobierno, el dueño de los carros y eso, pues Elón, ese nombre bíblico, dice la gente, ok, está bien, Judá es un nombre bíblico también, Judas. Ok, Elón, de la tribu de Zabulón, nuevamente una tribu, Zabulón, juzgó a Israel durante 10 años. Abdón, de la tribu de Efraín, juzgó a Israel durante 8 años. Al igual que Tolai. Su historia son breves, no hay mucha información, pero se desempeñaron en roles en mantener el orden y la estabilidad durante su tiempo de mandatos. Estos fueron otros jueces en donde no hay mucha información, pero en su tiempo tuvieron paz, tuvieron victorias y fueron llamados por Dios. Luego viene el juez más conocido posiblemente, luego de Otoniel, luego de Gedeón, luego de Débora, el juez más conocido, Sansón. ¿Quién no conoce a Sansón, verdad? Sansón, S-A-N-S-O-N, Sansón, no es Samson, es con N, Sansón, según la palabra. Entonces, ¿quién no conoce a Sansón? Sansón lo conocemos por su fuerza, jesuita. Jesuita es una persona que hace un voto específico, no vamos a entrar ahora, pero era un juez, se convirtió en un juez. Y Sansón es quizás el más famoso de todos los jueces, y su historia se relata en Jueces
capítulo 13 al 16. Y luego es de quien más información habla. Ahí. Espérate que se me salió esto. Ajá. Y el nacimiento de Sansón fue anunciado por un ángel a su madre, que era estéril también. Esto suele suceder mucho en la Biblia pasado. Y fue apartado como un nazareo desde su nacimiento. Conocido por su increíble fuerza, las hazañas de Sansón contra los filisteos son legendarias. Su fuerza, sus batallas y su caída debido a la relación con una mujer llamada Dalila son historias muy conocidas. Hay comiquitas, muñequitos, hay películas, hay diferentes cosas de esto. A pesar de sus defectos y su eventual captura, el acto final de fuerza de Sansón que causó en el templo filisteo, matando a muchos de ellos, ayudó a que el pueblo israelita tuviera paz. La historia de Samsón es muy interesante. Samsón fue dedicado como nazareo por su madre. Ellos, además de otras cosas, no podían ser promiscuos, no podían tomar vino, no podían cortarse el pelo. Entonces, en el caso de Samsón, esto era lo que le daba esa fuerza, ese cabello, esa melena que tenía. La Biblia lo menciona así. Y Samsón, lamentablemente, tuvo sus batallas, tuvo sus victorias, pero tuvo su derrota. Entonces, su derrota vino por la debilidad a una mujer llamada Dalila. Era una mujer filistea. O sea, cuando decimos filistea es que no era israelita, no era una mujer que conocía o le servía a Dios, al Dios de Israel. Entonces, esta mujer, si leen la historia, estoy parafraseando ahí, varias veces le está hablando a Samsón, porque a ella los líderes filisteos habían ido donde ella y le habían dicho: este hombre Samsón no lo podemos derrotar y este hombre no pertenece a nosotros. Tú que tienes acceso a él, ayúdanos, una mujer, ayúdanos a poder derrotarlo. Mira a ver cómo es que él tiene esa fuerza, le preguntaban. Y ella varias veces lo embriagaba en su intimidad y diferentes cosas. Le preguntaba: ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? Y eventualmente Samsón le dice, mira, lo que pasa es que yo tengo un voto con el Señor, lo hicieron así de mi nacimiento. Si tú me cortas el pelo, yo pierdo toda mi fuerza sobrenatural y me convierto en un hombre normal. Y la mujer lo embriaga, hace lo que tiene que hacer. Y eventualmente hacen eso, le cortan el cabello, él pierde la fuerza y los líderes filisteos lo vienen y lo buscan, le sacan los ojos, lo dejan ciego y lo atan en el templo filisteo. Vamos a ver. Sansón y la mujer filistea, Samsón y Dalila, muerte de Samsón. Entonces estoy en Jueces, vamos a buscar Jueces 16, si lo quieren buscar. Jueces 16, verso 15. Mira lo que dice Jueces 16:15 y estoy terminando ya. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Dalila le dice a Samsón: ¿cómo es cierto que tú me amas? Si te estoy pidiendo que me digas cómo es que tienes tu fuerza y no me dices. Qué manipuladora. Él estaba manipulando a Samsón, lamentablemente. Y aconteció que, el 16, Jueces 16. Y aconteció que presionándola a ella cada día con su palabra, o sea que la mujer le daba presión y presión y presión, hasta que el hombre dijo: Dios mío, ¿cómo me libro yo de esta? Eso es algo serio y esto no es algo de ahora, esto viene de mucho tiempo. Dalila presionó tanto y tanto a Samsón hasta que el hombre fuerte físico, pero no fuerte en carácter, no fuerte espiritualmente, hasta que el hombre en el 16 le dijo: yo te voy a decir. Y el 17 dice: lo descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabello llegó navaja, porque yo soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, o sea, si fuere cortado, mi fuerza se apartará de mí. El 23 dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó a nuestras manos, y se fueron todos al templo. Y todos estuvieron ahí, le sacaron los ojos a Samsón y lo colgaron, lo armaron en unas columnas grandes que sostenían el templo. Lo hicieron así. Entonces, a ver, estaba... Mira lo que dice el 28. Estoy en Jueces 16, 28. Dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, o sea, una vez más, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos.
el 29, asió luego Samsón las 2 columnas de en medio sobre lo que estaba en la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Samsón, muera yo, o sea, Sansón murió, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó toda la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba allí. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. O sea que, qué concepto tan interesante, que durante su vida y su fuerza, Samsón pues mataba a 2 o 3, pero no podía matar. Pero en su desobediencia, cuando él se da cuenta de lo que hace, él le dice, y está aquí en Jueces 16, él le dice a Dios, Dios, está así, imagínenselo así colgando de las columnas, ciego, porque le quitaron los ojos, los 2 ojos se los arrancaron. Él le dice al Señor, Señor, oh Dios, dame fuerza nuevamente una vez más. Permíteme tener toda mi fuerza una vez más, que si tú haces eso, yo te voy a honrar y mi propia vida voy a dar. Y efectivamente hace eso, hace así, tumba las columnas y cae toda esa casa, dice casa, pero era un palacio grande, imagínatelo, de 50 pies de alto, y toda la gente, todos los líderes filisteos, quien él nunca había tenido acceso, estaban ahí y los mata a todos. Y tiene el tiempo, el pueblo, un tiempo de paz también. ¿Ok? Bueno, ese fue el último juez antes de Samuel, quien su historia está escrita en los libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, y luego vamos a hablar de eso, pero esa es la clase de hoy, la clase bíblica de hoy. Estuvimos hablando de el libro de jueces y los diferentes jueces escogidos por Dios para llevar a que el pueblo tuviera un tiempo de paz, un tiempo de alegría tal vez, pero cada vez que ese juez moría, antes de que llegara el otro, el pueblo entraba otra vez en desobediencia y pasaban por diferentes problemas y luchas hasta que el Señor traía a otro juez. Los jueces no eran jueces que dictaban la ley en una corte, no era juez, era más como algún tipo de líder espiritual o líder militar. Y eso es lo que eran los jueces. Es un tiempo muy importante porque en este tiempo, si leen la historia, se van a dar cuenta de la violencia de este tiempo. Se van a dar cuenta del desagrado que tenía Dios con el pueblo. Era muy, muy grande, una cosa muy, muy bárbara, realmente, era bárbaro. Y bueno, lo podemos ver ahí. Eventualmente llega Samuel, el profeta Samuel, y él se convierte en el último juez de Israel porque el pueblo le dice a Samuel, estamos cansados de tener jueces y no tener un rey. Estamos cansados de vivir cerca de otros pueblos, otras naciones que tienen su rey de carne y hueso, hombre, queremos un rey. Y Samuel va donde Dios y le dice, mira Dios, perdóname, pero esta gente quiere un rey y no sé qué. Y Dios le dice, no te preocupes, que ellos no te han rechazado a ti, me rechazaron a mí, que busquen su rey. Y así es que comienza la monarquía en Israel. Así que hasta aquí llegamos. Si pueden y tienen tiempo, poco a poco van leyendo este libro. Estoy haciendo los estudios de Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Lo que pasa es que a veces hablo de otras cosas para que podamos entender la historia de Juan. Por ejemplo, ya he hablado de Juan, pero saqué una clase y hablamos de lo que eran las tribus. Y hablamos de lo que eran, por ejemplo, el santuario. Entonces esto es importante porque esto nos ayuda a entender esta historia de redención de Israel y lo que Jesús vino a hacer y todo eso. Así que gracias por conectarse, gracias por estar ahí. Seguimos ahí poquito a poco. Esta lucha, este caminar con el Señor, esto es día a día, día a día. Y hay días que son un poquito más fáciles que otros. Hay otros días que son fuertes. Nuestro espíritu está lastimado, está cargado. Lo que les puedo decir que tenemos que recordar es que tenemos que todos los días estar con el Señor. Todos los días comenzamos por la mañana diciendo, Señor, estoy cargado, tengo situaciones, tengo problemas, tengo cosas, pero yo confío en ti. Yo voy a caminar, Señor, y tú coge mis pasos y enderézamelos ahí como solamente tú sabes. Tu palabra dice que tú no vas a dejar en vergüenza a ninguno de los que te son fieles. Entonces yo confío en ti. Y eso es lo que yo hago todos los días. Yo le digo al Señor, te presento a mi familia, te presento a mi esposa, mis hijos, mis hermanos de la congregación, te presento mi trabajo, todo. Y lo he hablado con los hermanos y le digo, Señor,
tú quieres que yo haga esto, tú quieres que yo haga lo otro, pues yo necesito la fuerza. Yo necesito que tú me des la fuerza, yo necesito que tú me des las finanzas, yo necesito que tú me des la salud, porque yo solo no puedo. Y así es que vamos día a día. Así que gracias a todos por conectarse, seguimos ahí. Voy a orar para cerrar y terminamos esto. Padre, te doy gloria y honra nuevamente, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos permitiste tener un tiempo de estudio aquí, Señor amado, hablando de Padre para mí y para los hermanos que me ven, que están con nosotros acá, Señor, que podamos sacar tiempo. En ella vamos a encontrar, mi Señor, a un pueblo que necesitaba de ti, siempre necesito de ti. Y vemos cómo este pueblo, cuando se apartaba de ti, mi Señor amado, el catástrofe que tenían, los problemas que tenían, pero cuando seguían tu voluntad, cuando seguían tu ley, cuando te seguían a ti, vemos el tiempo de paz y de armonía que vivían, mi Señor amado. Así que yo te pido, Padre, eso para nosotros, que podamos todos nosotros escudriñar tu palabra, conocerla, para que podamos vivir en armonía contigo, Padre Santo. Combatiendo al mundo, Padre Santo, Dios amado, ese mundo que es problema y juicios y dardos y flechas, papá. Así que gracias por este tiempo. Te pido por cada uno de mis hermanos que ven esto en vivo, que lo van a ver luego, que están conmigo acá. Te pido, mi Señor Jesús, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros. Y te pido, Padre, que eche fuera todo plan del enemigo en contra de cada uno de mis hermanos, en contra de cada uno de ellos, de su casa. Yo ato y reprendo, mi Señor amado, todo problema, toda situación que quiere entrar en la vida de ellos, y que tú los ayudes, mi Señor amado, a poder desatar ese amor por ti, mi Señor, ese anhelo por conocerte, Padre. No hay nada más que puedan ayudarnos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, más que estar cerca de ti, papá. Ayúdanos a tener un buen resto de noche, mi Señor amado. Ayúdanos a tener un buen resto de semana, y que podamos ir día a día, momento a momento, agarrados contigo ahí, Padre de la gloria. Te adoro, te bendigo y te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tus provisiones. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Nuevamente bendiciones. Que el Señor me los continúe bendiciendo grandemente. Que tengan una linda noche. Ahí nos volvemos.